Hola, buenas noches a todos. Hoy tengo un tema bastante importante que quiero compartirte. Los secretos de cómo ser un padre en la era tecnológica. Hoy qué fácil es sacarnos la responsabilidad de ser padres simplemente con decir, es que nadie nos enseñó a ser padres. Nadie nos enseñó a ser padres, o más bien, tú no has buscado las estrategias suficientes para poder educar a tus hijos. A diario me llevan a los niños diciendo que los están mandando de la escuela, que traen una situación conductual. Generalmente son niños pequeños. ¿Tú crees que un niño sea malo por naturaleza? ¿Por qué un niño se porta mal? La mayoría de la gente dice, pues es que necesita más atención, es que esto, es que la tele, es que los videojuegos. Tratamos de culpar a lo primero que se nos ocurra para no asumir a veces la responsabilidad que nosotros tenemos como padres para educar a un niño. Y tampoco estoy aquí para juzgarte, ni decir que ha sido tu culpa el que tu hijo se porte mal. Cada quien siempre hace lo mejor que puede a sus capacidades y a sus posibilidades. Pero a veces, aún con eso, no es suficiente para poder educar a un niño. Es una de las enormes responsabilidades que puedes obtener en la vida. ¿Y qué calidad de trabajo quieres hacer como padre, como madre? Indudablemente los tiempos están cambiando. Ya no se educa de la misma manera el día de hoy a como nuestros padres nos educaron, o todavía más atrás, como nuestros abuelos educaron a nuestros padres. Los estímulos son diferentes. Hay mamás que dicen, es que ahora los niños son más inteligentes, es que están más estimulados. Pero empecemos con un ejemplo para que ya puedas identificar cuál es tu forma en la que estás educando a un niño. Imagínate que tienes un niño de 5 años, chiquito, con una pelota en una sala, un espacio cerrado con muchos objetos frágiles, cuadros, jarrones, lo que tú te imagines. Ya le dijiste, no estés jugando con la pelota porque vas a romper algo. Y de repente el niño rompe algo. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué le dirías a ese niño? Contesta esa pregunta en tu cabeza y guarda las respuestas, porque ahorita que te vaya explicando el tema, vas a saber en qué categoría de padre te identificas. El primer estilo de crianza se llama padres autoritarios. Si nos vamos por la historia, probablemente tus abuelos fueron autoritarios. Eran los papás que decían, es que yo soy tu papá, y te callas. Solamente con la mirada sabías qué era lo que tenías que hacer. Y si seguías de insistente, te metían un pellizco. Ese es el estilo de un papá autoritario. Es impositivo. ¿Qué características tiene un papá autoritario? Dice, es que yo soy tu papá y te callas. Es que yo te dije lo que iba a pasar. Desde que empieza a decir, es que yo soy tu papá y te callas, está marcando ¿qué? Una jerarquía, donde él inmediatamente se está poniendo arriba sobre el hijo. Cuando digo, te dije que iba a pasar esto, ¿qué significa? Otra vez, yo lo sé todo, yo estoy acá arriba, nuevamente marco una jerarquía y tú estás acá abajo. Ahora te voy a poner este castigo porque yo soy tu papá. Nuevamente esa jerarquía, yo estoy acá arriba y como yo soy el jefe, como yo mando, entonces yo puedo castigar, yo puedo golpear, yo puedo agredir de manera física o verbal. Así eran los papás autoritarios. ¿Qué es lo que quiero que veas? Que se fundamenta en una jerarquía donde el papá, o en este caso el líder, se ve que está en una diferente posición al hijo. El hijo siempre va a estar acá abajo. Ahora, ¿qué ocurre con un hijo de padres autoritarios? Un hijo va a crecer con miedos, con incertidumbres, con desconfianza. La única ventaja que tienen estas personas es que tienen una gran tolerancia a la frustración y un sentido de responsabilidad sumamente definido. Es decir, jamás se les ocurriría faltar a un trabajo porque su responsabilidad es primero, porque siempre tienen que obedecer que hay una figura y que se deben de hacer las cosas, porque todo es una obligación. ¿Qué más pasa en estos niños? ¿Tienen una gran tolerancia a la frustración? Sí, desde escuchar que papá dices que soy tu papá y te callas, pues entonces eso me va haciendo que me vaya frustrando, porque no me siento escuchado, porque sé que todo eso que yo estoy sintiendo me lo tengo que guardar y que no lo tengo que decir, porque no me conviene. Lo malo es que esa frustración después se convierte ¿en qué? En una agresión, en un resentimiento. Todo lo que me estoy guardando, más adelante con el primero que me encuentre, me lo va a pagar. O
después voy guardando esa frustración y en cualquier momento me voy a convertir en una persona explosiva, agresiva. Ahora, para ser más claros de lo que ocurre con los niños, te voy a poner esta imagen de liderazgo. Inmediatamente ves la jerarquía marcada. El jefe está arriba de los empleados. Como el jefe está arriba, es el que puede mandar, es el que puede decir qué está bien y qué está mal. Entonces yo te dirijo, yo te digo qué hacer y qué no hacer. Un papá autoritario es como este jefe. Solamente voy a tener una comunicación unidireccional. ¿Qué significa eso? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No me interesa lo que tú pienses o lo que tú me vayas a contestar, sino simplemente tienes que acatar mis indicaciones, lo que yo te estoy diciendo. Como yo soy el jefe, yo puedo definir si te pongo un castigo, si te corro. Como yo soy el jefe, yo soy el que tiene el poder de decirte qué es lo que tienes que hacer y tú, pues tienes que obedecer. Así es un papá autoritario. Y fíjate cómo se va a sentir un niño con un papá autoritario. Nos ponemos en el lugar del empleado. ¿Va a tener confianza hacia el jefe? No. ¿Se va a acercar a comunicarle lo que le pasa al jefe? No. ¿Va a estar resentido con su trabajo? Sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué alguien estaría en un trabajo así? Porque lo necesita. Este estilo de crianza te va a funcionar mientras tengas a niños pequeños. Ya no te va a funcionar con los adolescentes. ¿Por qué? Porque un niño pequeño te necesita más de lo que un adolescente. Tú estando en un trabajo así, a la primera que puedas, te vas a salir. Eso hacen muchos adolescentes. A la primera que alguien le habla bonito, vámonos. A la primera que pueda fugarme de esta realidad del trabajo, vámonos. A lo mejor de ahí empezaron muchos problemas. Tiene ventajas y desventajas. Un hijo de papá autoritario, como les decía, también no todo es malo, porque genera un adulto funcional para una empresa. Porque es responsable, porque trabaja, porque obedece. ¿Pero por qué obedece? ¿Por miedo o por repetición? ¿Miedo al castigo que me puedas tener o por repetición? Porque nada más estoy como periquito repitiendo lo que tú me estás diciendo. Esto está bien, está bien. Eso está mal, está mal. ¿Por qué? Quién sabe, pero yo tengo que seguir tus indicaciones. Y ese es un gran problema. Cada que tú le das una indicación de lo que es bueno y de lo que es malo al hijo, es como si fueras el pajarito que va, mastica la lombriz y va y se las echa en el piquito a los hijos. O como yo soy el adulto que está acá arriba, que voy procesando toda la información que voy adquiriendo a través del mundo, todo eso lo voy procesando y quiero echárselo en la cabeza al hijo. Por ejemplo, yo como adulto ya sé que la vida laboral está cañón y entonces yo quiero que tu hijo tengas un trabajo para que te sea a lo mejor más fácil tener un ingreso económico. Eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo sé, eso es lo que yo ya procesé aquí a nivel mental. Entonces yo lo único que hago es, voy con el hijo y le digo, tienes que ir a la escuela. Y el problema ahí es que llegan las mamás desesperadas cuando tienen a su hijo de 17 años diciendo, es que ya está reprobando todas las materias y es que ya debe esto y ya debe el otro. Tú le preguntas al niño, ¿por qué vas a la escuela? Pues porque mi mamá me manda. ¿Qué significa eso? Que no tiene una razón para ir a la escuela, simplemente está obedeciendo por repetición, porque así se lo dijeron. No se le está enseñando a pensar a un niño. Y eso significa que siempre va a necesitar a un capataz que esté atrás de él diciéndole qué es bueno o qué es malo. O que cuando sea un adulto genere relaciones de dependencia. Es que necesito que alguien me quiera. Y ahí voy a tener una pareja de la cual depender emocionalmente. Que sea mi capataz, que me diga que está bien y que está mal. Todo eso pasa con un papá autoritario. No nos enseña a procesar información. Simplemente nos hace acatar reglas. Y después, pues van a ser papás que tampoco saben mandar. Ahora fíjate en el ejemplo de el niño que te ponía al principio. Un papá autoritario entonces ¿qué le va a decir? ¿Ves? Te dije que ibas a romper esto, ahora salte de aquí y te voy a castigar y te voy a quitar la televisión, etcétera, etcétera. Fíjate, ya hubo una agresión física si le pegó, una agresión verbal, si a veces lo ofende o lo insulta. Ya le dijo, te lo dije porque yo soy papá y yo lo sé todo lo que tenía que pasar. Y entonces el niño sale. Yo me lo encuentro y le pregunto al niño, oye, ¿por qué no juegas en la sala? Pues es que mi mamá me va a regañar.
O es que mi papá me dijo que no. ¿Ves cómo está obedeciendo? Únicamente por repetición o por miedo. Miedo de que me vayan a pegar, o la repetición de pues es que me dijeron que no. ¿Pero por qué no? Pues porque no. Ahora, de acuerdo a la línea histórica, casi les digo 2 generaciones atrás, eran papás autoritarios. Pero estos niños crecieron con todo ese resentimiento, con todo ese malestar emocional y se convirtieron en papás. Históricamente empezaron a surgir los derechos de los niños, se empezó a proteger ahora también a los niños porque también había situaciones de violencia sumamente graves. Y entonces esos niños lastimados de padres autoritarios crecieron y se convirtieron en papás permisivos o pasivos. Y fíjate, pasó algo curioso. Como estos niños de padres autoritarios están acostumbrados a estar aquí abajo, crecieron, pero ellos nada más saben estar abajo y ahora estos son los papás. El hijo ahora es el que está arriba que el papá. Es que voy a darle a mi hijo lo que yo no tuve. ¿Qué es lo que origina a estos papás? Las culpas. Las culpas que yo siento, mis fantasmas del pasado. Es que voy a darle a mi hijo lo que yo no tuve. O sea, quieres vivir tu vida a través de tu hijo. De ser feliz a través de que veas a otra persona ser feliz. Esa es una culpa que tú sientes. Ese es un fantasma de tu pasado que tú tendrías que resolver con tu niño interior. No creárselo a otra persona. Entonces estos papás permisivos o pasivos con todas sus frustraciones, ahora cuando el niño rompe algo en la sala le dice, no pasa nada. ¿Tú estás bien? Primero veo que tú estás bien. No pasa nada, ¿tú estás bien? Porque estos niños actuales están creciendo sin valores. Porque el único valor que se está enseñando es el de la nada. No pasa nada, no pasa nada, no se enseña nada, nada tiene valor. Y mientras tú estés bien, mira, eso es lo importante. Eso hace que los papás pasivos o permisivos generen hijos egocéntricos. Porque mira, mientras tú estés bien, tú eres lo más importante de mi universo, por eso te sobreprotejo. Y lo que pasa alrededor, mira, tú no te debes de preocupar por eso. Y se hacen niños insensibles, nada empáticos por los demás, que solo piensan en sí mismos porque ellos son el centro del universo. Y ahora generalmente estos papás trabajan y empieza a haber más problema. Porque si yo no estoy, entonces, ¿quién cuida? Cuida a la abuelita. Y la abuelita ahora ya no está para criar, está para malcriar y para consentir. Imagínate qué pasa con un niño egocéntrico sin empatía, sobreprotegido por los papás y malcriado por los abuelos. Entonces, un niño con padres permisivos se vuelve egocéntrico, impulsivo, intolerante a la frustración, porque aquí los papás son sobreprotectores, le hacen una burbuja donde él es el centro del universo, y ahí se incrementan los casos de bullying, de violencia escolar. ¿Por qué? El niño se va a convertir en un inútil, no sabe hacer nada porque todo se lo resuelve ¿quién? Mamá y papá. Pero ¿qué ocurre cuando ese niño no tiene esa burbuja mágica? No sabe resolver la vida. Cree que la vida es fácil. No sabe convivir. ¿Por qué? No se sabe comunicar y cree que lo mismo que él siente, piensa y cree, lo piensan, lo sienten y lo creen los demás. El problema de estos niños es que ya no son funcionales. Con la primera cosa se ofenden. No son resilientes. No tienen tolerancia a la frustración. No saben resolver un conflicto. Ahora también pasa algo curioso. Con los papás autoritarios todavía había un esquema a lo mejor de familia tradicional. Es decir, las parejas permanecían unidas. Pero no era porque las parejas fueran mejores, no. En el chip de la mujer de antes estaba aguantarse y quedarse con el marido que le tocó. Pero hoy la situación es diferente. Las parejas se están divorciando. Y eso también es otra culpa que a veces añado. Es que no estamos juntos papá y mamá y por eso justifico la conducta que tú estás teniendo, hijo. Por eso justifico que se porte mal. Por eso trato de llenarlo de regalos. Por eso trato de sobreprotegerlo del mundo porque ya sufrió mucho. El problema es cuando tú desde tu conciencia, desde tu sensación de culpa, estás actuando. La culpa, imagina que es como este hilo que maneja la marioneta. Cuando tú tengas una culpa, la culpa va a dominar tu conducta. No te va a dejar pensar o actuar de manera racional si tú tienes una culpa, porque esa culpa va a hacer que hagas cosas de manera inconsciente. Y aquí el punto es
¿Y entonces cómo tenemos que educar? No tenemos que ser ni autoritarios, ni pasivos, ni permisivos. Entonces, ¿cómo podemos educar a un hijo? Muchos dicen siendo la mitad de ambos. No, tampoco es la mitad de ambos. ¿Por qué? Porque hoy los niños, de todos modos, están creciendo, siendo consentidos, viniendo de padres permisivos. Pero ya que están empezando los papás a ver las consecuencias de sus actos, cuando ya sienten que el hijo se les sale del huacal, entonces se acuerdan y dicen, ay, es que mi papá fue autoritario y entonces te pego, pero después me entra ahora la culpa porque le pegué o porque le quité el teléfono. Vuelvo a ser permisivo, el niño vuelve a portarse mal y vuelvo a ser autoritario. Entonces los niños son la combinación de las dos cosas. ¿Cómo podemos educar hoy a un niño? No tiene que ser ni autoritario ni pasivo. Tienes que eliminar eso de tu cabeza. Bueno, depende de ti, ¿no? Hoy no es ni A ni B, sino ver una opción C. Y eso se llama el modelo de crianza autoritativo. ¿Qué es autoritativo? Es la combinación de dos palabras, autoridad y asertividad. Es decir, una autoridad correcta, saber ejercer un liderazgo, saber para qué vas a mandar. No se trata solo de mandar por mandar, sin tener un objetivo. Es decir, saber ser un padre, saber cómo educar, tener la información y tener la preparación para saber educar a un niño. ¿Cómo va a actuar un papá autoritativo? Te pongo el ejemplo. Voy a hacer el papel tanto del papá y del hijo. Le digo, a ver, ven, ¿qué pasó? Pues es que estaba jugando y luego se cayó esto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Rompiste esto, entonces, ¿cómo lo vas a restaurar? Ah, pues ¿qué te parece si de mis domingos empezamos a juntar y entonces compramos uno nuevo? ¿Ok? ¿Qué aprendiste? Pues que si juego en un espacio cerrado puedo romper algo. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Cómo fue el lenguaje del padre? ¿Todo fueron qué? Preguntas. Es decir, fueron respuestas abiertas. La clave de un papá autoritativo, es decir, cuando sabes ejercer autoridad y sabes para qué estás mandando, ya no dices yo soy papá y yo estoy acá arriba y tú estás aquí abajo. No significa que yo soy papá y yo lo sé todo. No, significa ok, yo sé que conozco un poco más o que tengo ciertas experiencias, pero ya sé que si tú estás en un nivel abajo, me voy a poner en tu mismo nivel como si yo no supiera nada y voy a hacer a través de las preguntas, a través de respuestas abiertas o de preguntas abiertas, que ambos podamos crecer. Es decir, me bajo a tu nivel para que tú también puedas crecer. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Le ayudé a que ese niño procesara en su propia cabeza lo que podía pasar. Ya no llegué yo con el batido hecho y se lo eché en su cabeza, no. Le ayudé a que él lo procesara por sus propios medios. Nadie aprende en cabeza ajena. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Tú no le puedes pasar tu información, tu experiencia a tu hijo. Él la tiene que aprender por su propia cuenta. La función de ser un papá es ser un guía. Tú no vas a estar siendo el capataz que está atrás de él para decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Él es el que debe de aprender a cómo resolver sus problemas, porque lo estás preparando para un mundo que tú no conoces. El mundo está avanzando muy rápido. Antes un papá le podía decir a su hijo, con que tengas una carrera vas a tener una estabilidad económica. Hoy un papá sabemos que no le puede decir eso a su hijo porque no tiene una certeza. Imagínate ahora que el mundo está avanzando más rápido, que tú le digas algo que más adelante ya no va a ser válido. Ahí es cuando tú le tienes que enseñar por eso la función de cómo procesar sus propias ideas, de cómo tomar sus propias decisiones. Eso es ser un guía. No es decirle qué está bien y qué está mal todo el tiempo. Eso es ser un capataz. Entonces, después de que este niño le haces todas esas preguntas, él sale de la sala y yo me lo encuentro y le digo, oye, ¿por qué no juegas en la sala? Me va a contestar, porque yo puedo romper algo. ¿Qué diferencia hay? Ya lo interiorizó. Es yo puedo romper algo. Es decir, yo entiendo la causa y la consecuencia de mis actos. Es decir, me hago responsable de mis acciones. No trato de echarle la culpa a los demás. Yo estoy entendiendo que si estoy jugando, entonces puedo romper algo. ¿Me conviene o no me conviene? Aprendo a tomar decisiones. Y aquí es donde les muestro esta otra imagen de liderazgo. Fíjense, esto es lo que a veces representa un líder. ¿Qué diferencia hay con el jefe anterior? Aquí el líder sí tiene un sentido de autoridad, pero se está poniendo ¿qué?
al mismo nivel que el otro. ¿Para qué? Para saber hacia dónde dirigir. Ese es el punto de ser papá. Es saber para qué estoy mandando, para qué te estoy diciendo algo. No nada más es mando porque yo tengo el poder, porque yo soy tu papá y te callas. Sino que tengo un objetivo, no nada más estoy mandando por cosas que a veces por tu flojera no quieres hacer. Hijo, tráeme las chanclas. Hijo, sube a traerme esto porque se me olvidó a mí. Hijo, levántame esto que se me cayó. Eso es ser un abuso de poder. Ahora imagínate, este niño de 5 años crece, el del ejemplo, ahora tiene 15. Llega y te dice, oye papá, quiero ir a una fiesta. ¿Qué le vas a decir? Sí, tienes permiso de llegar hasta las 10. El niño llega a las 11. ¿Qué le vas a decir? La siguiente semana no sales, te tocan lavar los trastes, te toca hacer esto, te toca hacer lo otro. ¿Cómo se siente el niño? Como la víctima. Es que mi mamá no me quiere, es que mi papá me regañó, es que... O sea, te está viendo que tú eres el responsable del castigo, tú eres la persona que no lo quiere y el niño no entendió nada de sus acciones. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Un problema se resuelve desde antes de que aparezca. El hijo llega de 15 años y te dice, oye papá, quiero una fiesta. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Yo como adulto conozco el rollo de la fiesta porque ya lo viví, pero también veo el rollo de la seguridad. Un adolescente, ¿qué es lo que ve? Únicamente la diversión. ¿Qué es lo que queremos hacer que logre? Que también vea el rollo de la inseguridad. Entonces, le voy a decir, a ver hijo, ¿en dónde va a ser? ¿Cómo está la zona? ¿A qué hora crees que sea una hora justa de llegar? Van, revisan el lugar, dicen, oye, sí está feo, entonces bueno, ya vimos cómo está el lugar, tienes permiso de llegar hasta las 10. Pero a partir de este momento, tú eres una persona libre. Tú tienes que aprender a tomar decisiones, tienes permiso de llegar hasta las 10. Si llegas de las 10 a las 11, la siguiente semana no vas a salir y te va a tocar esto y esto y esto. Si llegas de las 11 a las 12, la siguiente semana, entonces, si llegas de las 11 a las 12, entonces es esto y esto y esto. Así le pones todas las horas. Siempre va a haber una primera vez que va a llegar tarde. Pero ya vas a ver que la siguiente semana no va a salir porque es producto de ¿qué? De sus responsabilidades. Muchos papás tienen miedo y dicen, ay no, pero es que va a llegar un día tarde. Sí, pero vas a ver que es su responsabilidad. Aún con el permiso y aunque le digas, no tienes hasta las 10, ¿a poco no va a llegar tarde? Pero ya sabe cuál es su consecuencia. Ya asumió esa responsabilidad y tomó una decisión. Todos nos vamos a equivocar en algún momento. Del error se aprende. Y va a decir, si me conviene la siguiente semana no salir porque ya fue producto de mi acción, de mi responsabilidad. Ya no te ve a ti como el capataz que le tiene que decir y qué no hacer, sino ya que es una persona madura. Es como otro caso. Una vez, una mamá llegó muy enojada porque es que siempre le digo a mi hija de 14 años que llegue y que recoja su uniforme y que lo doble o que lo lave. Y luego, ¿cuál es el problema? Es que nunca lo recoge y siempre lo encuentra tirado. Ya le he dicho que lo recoge y que un día no lo va a encontrar limpio y no lo va a cuidar. Y luego, pues es que al final ¿cómo va a ir con el uniforme sucio? Entonces yo lo agarro y yo lo lavo. ¿Qué es lo que le tienes que decir? A ver, hija, veo que tú ya creciste, que ya eres una persona más grande y que por eso puedo encomendarte ciertas tareas. A partir de este momento, tú vas a ser la responsable de tu uniforme. Tú vas a decidir en qué momento lo lavas. Entonces hasta la niña se siente motivada, porque le estás dando la oportunidad. Todavía le puedes decir, te doy esta oportunidad de que tú lo hagas, de que tú hagas las cosas por ti misma. Llega el sábado, llega el domingo, el uniforme sigue sucio, el uniforme sigue ahí tirado. Pero si tu mamá te aguantas y no lo lavas, el lunes en la mañana esta niña te va a decir, oye mamá, ¿y mi uniforme? Pues no sé, hija, ¿lo lavaste? Y cuando la niña diga, pues ya ese día va a decidir si así se lo lleva sucio o si se pone a lavarlo y lleva otra cosa o a ver qué hace. Pero te aseguro que cuando ocurre eso, ya no lo vuelve a dejar sucio. A veces necesitamos enfrentarnos a las consecuencias. Así es la vida. La vida no te va a preguntar si quieres esta consecuencia o no, pero ya no hagas más hijos inútiles.